Bienvenidos a una nueva emisión de Contracultura con mi compañero Martín Sicats del canal 1090 Ideas, arrobado en el título y en la descripción del video, muy recomendado, análisis de cine y cultural. ¿Cómo estás, Muchas Martín? ¿Y qué gracias. noticias nos traes hoy? Todo bien. ¿Vos cómo está todo por allá? Todo en orden. Bien, hoy tenemos, bueno, en realidad este es el fin de semana de los Oscars, finalmente llega la emisión, la número 96. Ya hemos hablado en otro programa sobre la gran controversia de Barbie y otros problemas. Esta vez no hay controversias, pero vamos a hacer un análisis bastante rapidito de cuáles son las 10 películas nominadas a Mejor Película. Ya las he visto, voy a ponerte un poco al tanto, vamos a hacer algunas recomendaciones y después en el próximo programa vamos a analizar correctamente qué fue de la emisión. Bien, tenemos American Fiction, que trata sobre un autor afroamericano que escribe novelas de un estilo un poco más elevado en lo que es intelectual, pero no vende nada. Y la editorial, o su agente en realidad, le pide que escriba novelas de su cultura, su bagaje, el gueto, ese tipo de historias más de barrio bajero, porque dicen que como es de ese De esa aspecto, comunidad. claro, viene de esa comunidad, tiene que escribir sobre eso y él se niega. Bueno, finalmente, al ver el éxito de otra novela de ese estilo, decide crear un alter ego y escribe una novela lo más horrible posible, como en la película The Producers, los productores, para ver si funciona. En realidad quiere mm, hacerles una señal con el dedo a todas las editoriales y demostrarles lo horrible que son estas historias. Bueno, finalmente se la toman, se la compran, le dan un montón de dinero. En fin, la película parece una sátira. En realidad no lo es tanto, gira entre una dramedia y una comedia rara. En lo personal no la recomiendo demasiado. Anatomy of a Fall, o sea, Anatomía de una caída, una película francesa, que esta es muy interesante porque escrita y dirigida por una mujer, trata sobre un asesinato. La esposa del hombre fallecido la acusan de haberlo. Es una película de tribunales y cómo tienen que reconstruir lo que pasó. Además de una anatomía de una caída, porque literalmente el esposo se cae, es también la caída del matrimonio. Así que van a analizar en profundidad en el tribunal el matrimonio de ellos y van a exponer todo. La película es increíble, muy, muy buen guión y no fue llevada por Francia a los Oscars como mejor película internacional porque la directora en Cannes dio un discurso contra el gobierno de Macron y entonces el gobierno de Macron decidió no presentar esta película, presentó otra que no compitió. Aún así, la academia, por Ah, estar en qué inglés, muchacho republicano, ¿eh? Menos mal, el compromiso sí, de Francia con las de artes hecho, y las letras. y si la hubieran nominado, probablemente ganaba. Ahora compite en mejor película. Bien, la película muy, muy recomendable. Si la querés ver, también te la recomiendo. Tenemos Barbie, ya hemos hablado de Barbie, no la vamos a seguir mencionando, pero pueden ver el video que hizo Nico al respecto. Siguiente, The Holdovers, o Los que han quedado atrás. Es la película que trata sobre un profesor de una escuela secundaria de estas pupilas para gente de niños de mucha guita, mucho dinero, perdón, que tiene que quedarse a cuidar a otros chicos que quedan en las vacaciones navideñas. La interpreta Paul Giamatti en un papel espectacular y es la relación entre él y un alumno específicamente y cómo tienen que sobrellevar estas 2 semanas. Muy recomendable. También sobre escritores. En los Oscars vamos a ver por lo menos 3 o 4 películas que tratan sobre escritores, lo cual ha sido un gran año para los artistas. Esta la recomiendo. Killers of the Flower Moon, bueno, ya la hemos, Asesinos de la Luna. Tu, Espectacular película de Martin Scorsese, realmente tu gran... brillante, con una actuación tu- sobresaliente de Robert De Niro como no se veía hace tiempo y una actuación de Leonardo DiCaprio estándar, lo cual está bien. sí, Muy buena historia sobre cómo un grupo de indígenas americanos desplazados de su territorio original les entrega unas tierras peladas de poco valor donde después resulta que hay un enorme yacimiento petrolífero, se enriquecen drásticamente, son tratados como incapaces, como corresponde al sistema totalitario norteamericano y supremacista racial absolutamente deleznable de aquella época. Tienen curadores, etcétera, y bueno, un montón de oportunistas, llamémosle caucásicos, se instalan en el pueblo para tratar de sacarle a los Osage, creo que era la nación esta. Una historia totalmente real, sí, lo que estoy es seguro. suyo. De repente empiezan a morir, y lo que a mí me parece asombroso de esta película es que uno sabe lo que pasa desde el primer momento, pero a lo largo de 3 horas no puede dejar de ver. Son 3 horas largas, pero es uno de Sí. los crímenes más interesantes que salió en el último tiempo. Sí, la Lo verdad. más importante es que el centro, Robert De Niro, el cerebro y el artífice del plan para acabar con los Osage, es un filántropo que finge ser su amigo.
Es un señor de traje un- muy amable que habla de la tolerancia, la multiculturalidad y tal, y básicamente se los está cargando a todos para quedarse con todo. Además de orquestar matrimonios con los suyos, con sus hombres, para ir básicamente haciendo hasta una culturación, una apropiación genética de la riqueza de los indios. Y hay que decir que la película originalmente iba a tratar, el protagonista iba a ser el agente del FBI que llega a resolver los crímenes hasta que deciden que no, tiene que ser sobre el caso en particular. Y DiCaprio entonces cambia de personaje y pasa de uno a otro. Gran película, una de las favoritas a ganar el Oscar, pero vamos a ver. Maestro es de Bradley Cooper y trata sobre la vida de Leonard Bernstein. ¿Qué te voy a decir? La película bastante mediocre. Más allá de algún maquillaje facial de Bradley Cooper, que se está convirtiendo, o quiere él ser el nuevo Clint Eastwood, de dirigirse a sí mismo y ver si gana algo, yo no la recomiendo. Es un típico biopic, o sea, película biográfica, que no tiene nada para decir. Estéticamente es la típica que quiere complacer a la academia. Y nada más que esto va a pasar totalmente desapercibida. Esta la podemos obviar. Oppenheimer, bueno, esta ya también hemos hablado. Es la gran favorita a ganar el Oscar. Es la gran favorita por Christopher Nolan y porque la campaña de publicidad que están haciendo este último mes es alucinante. Han invertido muchísimo dinero para promocionarla como si lo necesitara. Si tengo que apostar, esta para mí es la gran ganadora de la noche. Nos podemos llevar alguna sorpresa igual. Después Muy bien. tenemos Past Lives o Vidas Pasadas. Es una película romántica pero medio drama, dirigida por una directora oriental, no estoy muy segura, creo que coreana, si no me equivoco, y justamente trata sobre un romance entre una pareja coreana a lo largo de 36 años. Muy buena película. Si les gusta Before Midnight, Before Sunrise, Before Sunset, la trilogía de Linklater, vayan a ver esta película. Es muy linda, muy buen guión y no termina como uno necesariamente espera, pero tiene cosas muy interesantes para decir. Si es por diversidad, esta es una buena película. Bien hecha, buen guión, no se queda solamente en las minorías, quiere contar una historia y tiene algo para decir. Tenemos Poor Things, Pobres Criaturas, la película más creativa del año, con Emma Stone en un papel espectacular. Ojalá y gane el Oscar, ella se lo merece. Es muy artística la película, una historia de una especie de mujer Frankenstein que tiene que aprender cómo avanzar en la vida, cómo crecer, cómo madurar. Es la película más feminista del año y no la dirigió ni la escribió ninguna mujer. Como para demostrarle a Barbie, no necesitamos discursos en tu cara, un buen guión, una buena construcción de personaje lo puede conseguir perfectamente. Poor Things, recomendadísima. A vos también te va a gustar si la ves. Y la última es The Zone of Interest, la zona de interés, la película de la Segunda Guerra Mundial, la clásica película del Oscar, sí, del Holocausto, otra vez. Esta tiene una premisa interesante, eso se lo voy a conceder, y trata de esto. Es la familia del comandante a cargo de Auschwitz. O sea, la película va a tratar siempre en la casa de al lado. Nunca vamos a entrar al campo, no vamos a ver las desgracias, vamos a ver lo que era la vida diaria de esta familia alemana de la época y sus ejes y manejes. La premisa es buena, no trata sobre nada, la película no trata sobre absolutamente nada, y te diría que da un poquito de miedo cómo normaliza ciertas cuestiones típicas de la vida cotidiana de esta familia, que obviamente eran nacionalsocialistas, con todo lo que ello implica, algo mundano, ¿no? De este comandante y los suyos, que choca un poquito. No sé cuál es el mensaje que quieren dar con esto. La película totalmente olvidable. Probablemente se quede con el Oscar a Mejor Película Internacional. Eso sí, ¿qué se va a hacer? Pero bueno, eso sería como un gran resumen de las 10 nominadas al Oscar. Tienen hasta el domingo para verlas si quieren verlas. Yo solamente vería las que acabo de recomendar. Las otras pasan sin pena ni gloria. Perfecto. Bien, ahora, la gran noticia de la semana es el estreno de Dune, parte 2 o Duna, la novela de Frank Herbert del año 65, que inspiró a Star Wars, entre otras. Es una novela de ciencia ficción y Frank Herbert, no vamos a hablar de la película, en mi canal tienen la review si quieren verla, muy buena película. Ahora bien, ¿quién era Frank Herbert? Un escritor norteamericano, cuenta en esta saga de libros una especie de epopeya anticolonial, la han llamado, porque en el mundo de Arrakis, que todos quieren conquistar, donde está la especia que sirve para viajes intergalácticos, hay cierto pueblo que se inspira en culturas de Oriente Medio, África y Asia particularmente, imagina un futuro como musulmán. Tengo un artículo de New Lines Magazine muy interesante que analiza la historia
y nos muestra Herbert. ¿Quién era? Porque la saga, dice, puede parecer contradictoria, ¿no? Herbert se comprometió reflexivamente, aunque de manera imperfecta, con una variedad de lo que podrían llamarse tradiciones no occidentales, incluido el pensamiento islámico. Pero también él como persona se inclinó fuertemente hacia el Partido Republicano, una etiqueta que para los de izquierda ya de ese entonces y ahora ha resultado siempre como una especie de contradicción en la persona. ¿Cómo puede ser, Nico, de un conservador que aparte le gusten las tradiciones de otra religión que es de otra parte del mundo, especialmente del Medio Oriente? Es como que no les queda en la cabeza que una persona pueda tener varias capas. En Dune, él va a explorar el anticolonialismo y también descentra el pensamiento occidental. Ahora, dice, detrás de ese malestar está la creencia de que un compromiso genuino con las tradiciones no occidentales no puede compartir el parentesco con la derecha política. Algunos han intentado explicar el compromiso de Herbert a través de su política. Su descripción de las tradiciones no occidentales debe surgir de su visión conservadora del mundo y por lo tanto es en gran medida negativa, lo cual no lo es. Y acá lo comparan justamente con Jano, el hombre de las dos caras. Bien, tenemos dice, la paradoja del enemigo en el espejo de Roxane Euben, una obra de teoría política comparada. Euben muestra que las críticas al racionalismo en Europa y en Estados Unidos, incluido el pensamiento conservador, son paralelas al fundamentalismo islámico, lo cual lo lleve o sugiere un fenómeno que desacredita en sí la tesis del choque de civilizaciones, ¿no? Sí, Huntington. Sí, exacto. Justo iba a mencionarlo. Bien, acá dice, la política de Herbert se explica en parte por su participación en el Imperio estadounidense y el Partido Republicano, pero no se aclara bien su ideología, porque el escritor criticaba muchísimo a la izquierda y al Partido Democrático, al demócrata, perdón, pero también criticaba al legalismo del Estado, al autoritarismo del Estado. Y de hecho, era un gran crítico de John F. Kennedy. Acá, bueno, el artículo hace todo un análisis de una regla AMTAL de la historia de los Fremen, bla, 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 que está inspirada en sí en lo que llama la justicia Qadi del el sistema legal arbitrario y brutal de, bueno, así lo pone el artículo, de los musulmanes, que es esta idea de uno ejerce la justicia social, no la justicia social, sino la justicia en una sociedad por la mano propia a través de un duelo, ¿no? Claramente se acerca más a la crítica occidental contra el liberalismo o el anarquismo, de esto de no puede existir la justicia sin el Estado. Ahora, a Herbert le gustaban muchísimo estas tradiciones culturales del Islam y las incorpora en Duna, y todos los que hayan visto la película pueden constatar esto. Herbert dice, pudo haber impuesto este romanticismo orientalista a su comprensión conservadora de los valores estadounidenses. En el 82 elogió a Ronald Reagan por mantener firmemente ese sueño de un Estados Unidos idealizado, buscando restaurar al individuo a su posición preeminente en esta sociedad. O sea, Herbert, y acá es donde uno se cuestiona, ¿no? Ellos lo tildan como conservador de derecha, y yo digo, ¿Herbert es conservador de derecha o tenía alguna cuota liberal con esto, ¿no? De poner al individuo antes que la sociedad? ¿Me equivoco si digo que eso es parte de la ideología liberal? Sí, y es parte también igual de la idiosincrasia de Estados Unidos, donde tiene una vieja derecha que le prestaba mucha atención al individuo, por ejemplo, a través de escritores como Henry Mencken o Albert J. Nock. No es Bueno, monopolio de los libertarios, pero se ve que hay algunos tintes liberales, claramente. en su novela, la novela trata básicamente es un mundo desértico en el que hay esta especie que es el material que todos quieren, podemos hacer el símil con el petróleo, y cómo van a invadir este imperium, invade el planeta y va a poner una casa noble a cargo de ellos, ¿no? Tienen que subyugar al pueblo este, los Fremen, que casi pareciera es free men, no sé si es así, pero pareciera la intención, para quedarse con los recursos naturales. ¿Cómo va a entrar en juego un mesías ideológico, y espiritual y religioso para liberarlos? Que es, de hecho, este personaje principal, Paul, que, bueno, físicamente podríamos llevarlo hacia una especie más occidental caucásico, y por eso también se habla, ¿no?, del Salvador caucásico, si querés, sobre esta sociedad, que es una crítica que se le ha hecho a la historia. Tenemos la idea, ¿no?, de que Paul, como individuo salvador, podría ser una especie de... Se lo podría relacionar con T.E. Lawrence, ¿no? De Lawrence de Arabia, toda esta saga del Es un hombre que héroe llega... imperialista. Claro, con los beduinos y demás, ¿no? Estoy correcto, es del pueblo, ¿no? De Lawrence.
el que él va a meterse y demás. Bueno, también con el profeta Mahoma, como para llevarlo al estilo de los islámicos, o Jesús y los romanos, ¿no? ¿Cómo es esto de que hay que cambiar la ideología desde adentro? Eso es lo que va a proponer, y va a proponer una revolución, lo cual es muy interesante. Mira, dice esto, Herbert no le gustaba a John F. Kennedy porque no le gustaba que una sociedad idolatrice a un individuo como una especie de salvador. Y por eso dice que su protagonista, Paul Atreides, en la película interpretado por Timothée Chalamet, es una especie de John Kennedy, joven, apuesto, con ideas muy, bueno, no, espirituales, religiosas y demás, que dice que va a cambiar la historia. Que de hecho acá podríamos hacer incluso una tangente, si querés, y me permitís, con el catolicismo que profesa JFK, o profesó JFK, y los Kennedy en general, y cómo el padre de Kennedy se unió a McCarthy para, bueno, justamente es el que puso el dinero para que McCarthy llegara como senador del partido opuesto, llevar a cabo toda su ideología anticomunista, anti todo lo que no sea norteamericano, y JFK además lo apoyó a McCarthy. Le han preguntado, en su momento le preguntaron a JFK, ¿por qué apoyabas a McCarthy si estaban tus antípodes ideológicas? Y él dice, bueno, es que más de la mitad de mis votantes lo tenían como un héroe a McCarthy. Y eso está muy metido en lo que es la idea de la familia protagonista de la historia. Dice, durante la época de Herbert era común encontrar elementos clave de la cultura estadounidense en tradiciones no occidentales. Dice, en parte Herbert entendía las sociedades no occidentales como lugares donde la ética era superada por la religión, la necesidad, los límites o la vida moral, algo que el entorno impone a las personas, ¿no? Y Herbert criticaba la caracterización romántica al aborigen ecológico, como llama él, de Estados Unidos, que le han impuesto una especie de reglas morales que no estaban sincronizadas con el cambio ambiental. Esto es que los aborígenes estadounidenses los romantizaron como que estaban a favor de la armonía ecológica. Y él rechazaba esta idealización. Dice, mucha gente piensa que estos aborígenes eran los mejores ecologistas que esta tierra jamás haya visto. No creo que eso sea necesariamente cierto. Algunas culturas nativas americanas eran bastante duras con su entorno. Simplemente fueron más lentos, porque sus poblaciones eran pequeñas, a la hora de causar daños que los que llegaron después. Y esto a mí me pareció una visión muy interesante porque no se habla demasiado, ¿no?, al respecto de cómo las poblaciones de los pueblos originarios de los lugares se comportaban con su ambiente. ¿Vos qué opinas al respecto? Obviamente lo utilizaban, y bien utilizado como corresponde. De hecho, las naciones indígenas de América del Norte, esto lo releva Murray Rothbard en uno de los 4 volúmenes de Concebido en Libertad, que es su historia del origen de los Estados Unidos, eran bastante anarcoliberales. De hecho, siempre cuento la historia, los pilgrims, los peregrinos, eran comunistas cuando llegaron. De hecho, los que se subieron al Mayflower a fundar Estados Unidos, la mitad murieron de hambre en el camino, porque no llevaban redes para pescar porque Dios proveerá. Con su sistema de granjas comunitarias murió la otra mitad. Cuando quedaba una cuarta parte, William Bedford, creo que era el gobernador de la comuna, concluye que habían logrado sobrevivir 2 años, esa cuarta parte de los que salieron de Inglaterra, en base a robarle maíz a los indios, que tenían propiedad individual. La propiedad y la producción era de las familias, de los privados, y no de la comunidad. Entonces, mira, se les acabó el maíz y dijeron, evidentemente Dios nos está dando el mensaje de que mejor no compartir todo, no repartir todo, y cada uno tiene lo que trabaja y lo vende como quiere y listo. Y así nacieron los Estados Unidos. Pero pará, ¿estás diciendo que las naciones de estos pueblos originarios ya trabajaban la agricultura y demás, todo en lo que es la costa este? Agricultura, ganadería, construían muchas cosas con madera, comerciaban, de hecho le compraron durante décadas armas de fuego, primero los franceses, después otros estadounidenses, con las que combatieron a los que intentaron avanzar sobre ellos, y el origen de Estados Unidos es el fracaso de un experimento teocrático comunista. Claro que cuando logran juntar suficiente capital, el fanatismo sigue y se disponen a exterminar a los infieles, y los pobres muchachos de las civilizaciones indígenas estas bastante ácratas terminan confinados en reservas, como si fueran animales expuestos en un zoológico. Pero bueno, sí, bien americano todo. Bueno, de hecho, esta misma idea está muy presente dentro de lo que es el mundo ficticio de Arrakis, de Duna. Ahora, Herbert dice, era tan cauteloso con una vida puramente moral como lo era con la ley ética. Y decía, nuestra ley se originó
sino en la religión. Salió de la religión en un intento consciente de manipular a la sociedad y luego volvió a su capullo teológico, donde se encuentra ahora en nuestra sociedad. Y esto lo lleva a la novela y a la historia, y todos de nuevo, los que han visto la película van a ver que toda la base de la trama principal de la película es si este Mesías impuesto es una programación desde afuera para movilizar a las masas en la revolución para liberarse. Y una parte de la sociedad de estos nativos no lo aceptan, especialmente incluso porque viene de afuera el Mesías. No es como ellos, no se ve como ellos. Y otros lo aceptan porque es la idea que les han llevado durante décadas. Mira, esta es la parte liberal que me interesa. Me dice, para Herbert, la pérdida del individualismo es la consecuencia no deseada de la reforma ecológica y social, bueno, en su novela, ¿no? Su vida moral está atrapada en su entorno y por eso, con bueno, la terraformación, esto todo de la novela, pero el entorno cambia, pero no la mitología social, sus valores o sus formas de relacionarse unos con otros. Dice, la tradición para este pueblo inicialmente colapsó la ley y la religión, y después estos cambios no pueden adaptarse a las nuevas condiciones. O sea, cuando les cambian la ley, ellos adoptan una nueva religión para tomar esa ley, o sea, está totalmente intrínsecamente relacionado, lo cual es una mirada muy interesante de ciertas culturas en nuestro mundo. Dice, Herbert no criticó la justicia como ideal ni el cambio como método para alcanzarlo. Escribió que no todos los humanos son creados iguales, pero solo después de describir su desilusión con el liberalismo legal, yo voy a tomar que se entiende como el liberalismo del liberal norteamericano, dice, la igualdad de justicia y la igualdad de oportunidades son ideales que debemos buscar, pero debemos reconocer que los humanos administran los ideales y que los humanos no tienen la misma capacidad, lo cual me parece una frase espectacular. No sé vos si te choca como a mí. Me parece extraordinaria. Dice, en consecuencia, y esto es genial, le gustaban los políticos cuyas imperfecciones eran obvias. Richard Nixon porque exponía la corrupción del cargo y Reagan porque era actor y, por tanto, llamaba la atención sobre la artificialidad del presidente, lo cual me encanta. Y por eso le gustaban los que no eran tan obvios. Dice, del mismo modo, aunque Herbert denunció a los manifestantes de los años 60 por ser propensos a la autogratificación y al culto a los héroes, añadió, no creo que haya la más mínima diferencia entre una burocracia instituida por un régimen democrático, un régimen socialista de Estado, un régimen comunista o un régimen capitalista. En este contexto, resulta intrigante que haya defendido la despenalización de las drogas durante un periodo en el que las políticas de drogas estaban altamente racializadas. También se mantuvo optimista acerca de Jimmy Carter, elogiándolo por cambiar de rumbo después de un llamado erróneo a la pureza étnica, dice él. Dice más tarde, la política exterior de Reagan asustó muchísimo a Herbert, tal vez debido a la intervención estadounidense en Afganistán, porque interviene Reagan en una región del mundo que este autor idolatrizaba de su manera la religión o las cuestiones religiosas del Islam, que a él le interesaban muchísimo, que todo estaba en lo que era la ética, la moral, y cómo la cultura se adaptaba a ello. En consecuencia también las leyes. Así que, bueno, esto puede seguir y seguir y seguir. Ahora, para los espectadores, la cuestión acá que estamos trayendo es Frank Herbert, llamado conservador, de derecha, bla, 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 que escribió una novela que inspira incluso a los opuestos. Era un hombre que le asustaba la ley autoritaria del Estado, le asustaba el imperialismo norteamericano y por eso lo critica en su novela, apoyaba la legalización de las drogas, estaba en contra de la institucionalización de héroes o estos seres ideales, incluso dentro de lo que fueron las crisis social, racial que hubo en los Estados Unidos en su periodo, que escribió incluso estas novelas, y se mostró siempre como un hombre que apoyaba, sí, a los pueblos oprimidos en busca de libertad, pero con una mirada crítica sin ser inocente, diría yo. Así que están todos muy invitados a ver la película, que está ahora mismo en los cines. Si bien no adapta específicamente todo esto, pero Frank Herbert, increíble. La verdad, hay mucho más para leer, pero vamos a dejarlo por hoy. Lo dejamos como tarea en Google. Bueno, siguiente tema. Tenemos la industria de los videojuegos. Está ahora en crisis por la misma tema de siempre, Nico. Creo que va a ser una constante de nuestro programa, justamente en Contracultura. ¿Por qué? Porque el progresismo sigue avanzando paso a paso sobre todas las cosas que a los consumidores nos interesan. Bueno, no me voy a llamar gamer yo mismo, pero la industria ha caído en crisis porque ha salido a la luz una empresa que se llama Sweet Baby Inc., que era una
asesora, no hace videojuegos, lo que hace es asesorar a las empresas, compañías y bueno, diseñadoras de videojuegos en lo que es el apartado de guión y personajes. ¿Qué hacen? Se meten en la producción del juego, corrigen un juego ya hecho, lo corrigen para ver si entra dentro de lo que es la DEI, o sea, como ya hablamos en otros programas, diversidad, equidad e inclusión. De nuevo, 3 palabras totalmente bastardeadas por el mundo progre de Estados Unidos, y han avanzado estos últimos años por una gran cantidad de videojuegos hasta que los consumidores han dicho basta, no estaban entendiendo por qué los juegos que tanto les gustaban estaban cada vez perdiendo más y más calidad, porque eso es lo que hace el progresismo en Hollywood. Cada vez que avanza sobre el arte y los videojuegos tienen su parte artística, han denigrado y arruinado el desarrollo de historias y personajes. Ahora, en lo que es la plataforma de Steam, que es donde uno, bueno, compra y baja juegos, etcétera, han avanzado y han puesto como etiquetas a todos los juegos donde esta compañía haya puesto sus manos y le están diciendo a los demás, estos son los juegos en donde van a saber qué tipo de mensajes están auspiciando, están promoviendo. Y lo que es el mercado libre en punto, ¿no? La idea esta de que el consumidor tiene el poder de decidir si quiere o no quiere, han dicho no, este no lo compro. Si están ellos, no lo compro. Y así que ahora están yéndose a un montón de creadores de juegos que no estaban metidos en toda esta política, de hecho no la promueven, y están consumiendo esos otros videojuegos. Se están virando hacia lo que el mercado les quiere vender y ellos quieren comprar. Y todos los juegos que eran más mainstream, más principales, no los están consumiendo. Así que la crisis de Hollywood está alcanzando ahora a las grandes compañías de videojuegos y uno tiene que divertirse, llegado el caso. Muchas gracias, Martín. Suscríbanse a 1090 Ideas, no se olviden, realmente vale la pena. Compartan este video en todas sus redes y grupos y recuerden que el periodismo libre se financia a través de su apoyo voluntario. Patreon.com/Nicolás Moraz, desde $5 mensuales, acceso a contenido exclusivo para mecenas. Hasta la próxima. Y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.